Ujieres, ancianos, diáconos. Quisiera en este día abordar un tema que es de mucha importancia y de necesidad neumatológica. Porque cuando hablamos de neumatología, hermanas diaconisas, que ya veo 2, 3 más hoy, y los hermanos diáconos, que yo creo que son menos ahora, el asunto es que hay cosas muy interesantes para hablar acerca de neumatología. Todo el mundo se cuida de la lengua de la gente, de los juicios de la gente, de los juzgamientos de la gente, como dijo David cuando pecó. El profeta le pregunta: ¿y quién quieres que te juzgue? Él dijo: Dios, porque la gente no me va a perdonar. Él le tenía más temor a la gente que a Dios. En el Antiguo Testamento hay ciertos paradigmas o acciones paradigmáticas que como que dejan entredicho y causan cierta duda para seres humanos por ahí que todavía están viviendo en un estado jamartiológico pecaminoso y le tienen más miedo a la gente que a Dios. Sucede que el cambio en el Nuevo Testamento debe ser una transformación neumatológica y reconocer que ya en el Nuevo Testamento la probabilidad de condenación por causa del pecado es muy alta. Si en el Antiguo Testamento decía: alma que pecare, esa morirá, se refería a la muerte humana, a la muerte intelectual, del intelecto y aún física. Pablo lo repite, dice que la paga del pecado es la muerte. Pero el asunto es, mis amados hermanos, que a más del juicio de Dios, a más, porque no estamos hablando de condenación, de juicio. ¿Me entiende? Juicio. Usted sabe que celebrar un juicio es juzgar, el juez que juzga. El juez que va a decidir a dónde va a ir a parar el acusado, el convicto, como quiera que sea. Pero sucede, hermanos amados, que ya en el Nuevo Testamento la neumatología, que es la ciencia que estudia acerca de los neumas, de los espíritus, principiando por el Espíritu Santo y siguiendo con ciencias aledañas o adyacentes como la angelología, la demonología, la satanología, porque se habla de espíritus. Entonces es ahí donde el ser humano que conoce a Cristo y aún el que no lo conoce debe ponerle atención a los aspectos meramente neumáticos, neumatológicos, espirituales. Porque al ser humano que peca se le olvida, porque puede pensar en el castigo de Dios. Pero si el castigo de Dios es hasta después de la muerte, y si hablamos de infierno, lago de fuego, asbestos, gehenna o lo que sea, el que peca dice: bueno, me reconcilio, busco a Dios y después no miro la gehenna. Probablemente esté en lo correcto. Pero hay cosas que son más importantes en tiempo presente, y es, queridos hermanos, que la neumatología nos habla acerca de Satanás. Si un creyente practica mentira y hace que las cosas se vuelvan mitómanas y le preguntan: ¿usted está haciendo esto? Y dice no, entonces no simplemente está eligiendo por la ira de Dios o el castigo de Dios, sino también está expuesto a lo que se llama acusación satánica. Acusación satánica. Si vemos, la palabra nos muestra que la neumatología es más importante que otra realidad objetiva que conozcamos. El creyente no debe olvidar que existe Satanás, el Hasatán, el Jo-Ha-Sataná.
El diaboló, al cual muchos le llaman el príncipe de los demonios. Y si vemos el relato de Cristo Jesús, que no deja duda alguna acerca de la existencia, la personalidad y la influencia y el poder de Satanás, siempre vamos a tomar como base y como fundamentología. Estamos hablando de neumatología, pero también podemos introducir la teología del Nuevo Testamento. Y Mateo capítulo 4, Lucas capítulo 4 del verso 1 al 13 y Mateo 4, 1 al 11 nos muestra cómo el Hasatán puede incursionar en la vida de los seres humanos. No pensemos en lo que diga la gente. Lo que diga la gente, ustedes deben saber que alguna vez les he dicho que para el impío usted siempre va a ser malo. Va a ser chueco, mediocre, lo va a criticar, al impío no le gusta nada. Y aquel que es su enemigo puede ser el vecino, un familiar, porque no hay peor cuña que la del mismo palo, como dice el dicho vulgarmente. Eso no es problema. El problema es meramente esto, que nos muestra a Jesucristo como ejemplo jupodímico de la iglesia del Señor. Yo quisiera, hermanas, que ustedes miren a Cristo, pero también piensen que existe el diablo, que existe el Hasatán, que es el que está en todo momento tratando de hacer juicios y prejuicios de la vida del ser humano. Y es el que, si usted le da lugar, se puede provocar grandes problemas espirituales. Por eso la espiritualidad, la neumatología, es tan importante, queridos hermanos. Denle gloria al Señor en esta hora, en la vida de todo y de cualquier creyente. Sí, hermanos, porque es ahí donde la iglesia cristiana no pone atención. Es ahí donde la iglesia cristiana no ha entendido el propósito de Dios. Y se le va a encantar y cantar y cantar, y hasta el canto los ataranta, de tal manera que cuando viene la lucha y la prueba, y en este caso el Hasatán, entonces la problemática sale a luz. Si vemos pues que en otra ocasión el Señor Jesucristo reconoce ante los fariseos el dominio del maligno sobre los hombres y su naturaleza asesina. Vuestro padre, el diablo, ha sido homicida desde el principio. Juan 8:44. ¿Qué estoy tratando de decirles? Estoy tratando de que el creyente contemporáneo, el creyente de hoy, entienda, queridos hermanos, que la neumatología es más importante que cualquier cosa. Amén. Que la neumatología es más importante que los asuntos de la carne, que los juicios de la gente, porque usted a la gente la puede amedrentar. Usted a una persona le puede gritar, decir, defenderse, mentir o lo que sea. Pero cuando tiene que ver con neumas, con espíritus, ahí no se puede mentir. Porque el neuma, que viaja aún más de la velocidad de la luz, que son 333,000 kilómetros por segundo, es un espíritu que, imagínense en cuánto tiempo llega de aquí a la capital. Si va a la velocidad de los electrones que están sobre la masa positiva en el átomo, quiere decir que se pueden cruzar el mundo, la tierra o lo que sea en pocos segundos. El hombre ha querido crear aviones que vuelen a 5,000 kilómetros por hora, a una velocidad Mach, a una velocidad supersónica, y hay misiles que vuelan hasta 13,000 kilómetros por hora en el mundo. Pero el asunto es, hermanos amados, que los neumas son superiores a todas las cosas. Usted apenas va llegando a San Juan y el espíritu ya está parado allá en
la entrada de San Marcos, de San Pedro. Y es ahí donde el creyente no se da cuenta que los espíritus existen y que el trabajo de Satanás, vemos Mateo 4, vemos Mateo capítulo, Lucas 4, 1 al 13, se nos muestra la tentación de Cristo hecha por Satanás. En otra ocasión el Señor Jesucristo reconoce ante los fariseos el dominio del maligno sobre los hombres y su naturaleza. Además de que no hay que temerle al humano, pero sí hay que saber que el humano puede ser usado ¿por quién? Por Satanás. Porque dice, ha sido homicida desde el principio, y le dice a los judíos, vuestro padre el diablo. El griego es diabolou, calumniador. Hasatán, adversario. Y eso es lo que a ustedes, mujeres, y a todos nosotros no se nos debe olvidar. Que el diablo puede utilizar cualquier elemento para poder atacar a los hijos de Dios. Vamos a ver que la palabra en el Nuevo Testamento, o sea, en la teología del Nuevo Testamento, hablando de satanología, identifica a Satanás como el poneros, el maligno. Por eso dice, el maligno no le toca. Muchas veces vemos teológica y bíblicamente que aparecen epítetos, seudónimos, nombres que se utilizan para calificar a Satanás por el tipo de actividad que opera. Por ejemplo, cuando hablamos de los espíritus inmundos, de los neumatos poneros, estamos hablando de los espíritus sucios, inmundos, asquerosos, cochinos, que se les trata así porque son causantes de la inmundicia. Y podemos decir en un español muy sencillo, para aquel que se baña cada 15 días y que después ya quiere bañarse cada mes, ese es un espíritu inmundo que lo está queriendo embargar, apoderarse de él, incidir en la persona. Los neumatos poneros, refiriéndonos a los servidores del Hasatán, porque aquí estamos hablando de Satanás, que no se nos tiene que olvidar que es la persona que aunque está en el Abadón y aunque su casa es el abismo siempre va a tener sus emisarios. Por eso Efesios 6:12 dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas. 1 Juan 2:13 nos habla, 5:18, un término para describir de uno que es la antítesis absoluta de Dios. Quiere decir que el enemigo de Dios y de la iglesia es maligno, es malo. Hasatán, Kakos, que significa espíritu malo, o el diablo, el calumniador, el adversario maligno. Diabolou Kakos, diabolou poneros, el calumniador inmundo. Entonces todo ser humano debe tener la concepción neumatológica espiritual para reconocer que no es lo que diga la gente, ni aún lo que diga usted ni yo, sino que existe un acusador constante. Apocalipsis capítulo 12, versículo 7 dice, fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, y fue arrojado a la tierra. Porque hoy ha venido la salvación y la gloria de Cristo, pues ha sido lanzado fuera el acusador de vuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Por eso no hay que caer al plan de acusador, ¿va? Cuando hay alguien que está acusando
y queriendo acusar a los hijos de Dios, al ministro, a los miembros, a la familia y al que sea. Ese es un Satán. Se parece, es idéntico. Si en la familia usted tiene algún miembro, algún hijo que le gusta acusar, que le gusta hacer el trabajo de Satanás, ese es un diablo físico, usado por los demonios. Cuando en las iglesias existen acusadores, porque miren, el chisme, la murmuración y todas esas acciones son satánicas, operadas por seres humanos, usados por espíritus inmundos. El ser humano, y especialmente el creyente, debe estar conceptualizado de que existe Satanás. Diga conmigo, como existe Dios, existe el hombre, pero también existe el diablo, el Satán. El padre de los mentirosos, el padre de la mentira. Y tenemos que hacerlo ver. Si usted es mentiroso, casi es hijo del Satán. Solo es necesario que se arrepienta. Punto número 1. Vamos a ver que consideraremos lo que la Biblia enseña acerca del Satán en sí. 1. Las referencias a Satanás en el Antiguo Testamento. Aunque se refiere pocas veces a Satanás, el Antiguo Testamento contiene la materia prima, o sea, la fundamentología, para desarrollar más tarde la doctrina del maligno. Por eso dice, el maligno no le toca. Aquel que tiene la unción del santo. ¿Cuántos pueden decir un gloria a Dios fuerte para Dios? Así que dígale a que está a la par suya, no se convierta en acusador Satanás. Sí, porque si en la iglesia, ministros, miembros, congregación, hay algún creyente acusador, su padre es el diablo. Porque ha sido echado fuera, dice. El acusador de nuestros hermanos, dice. Y dice, el gran dragón. ¿Cómo le llama la Biblia? El griego dracón. Serpiente, Nahash, que se llama diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. O sea, en la época de que Juan, el teólogo, escribía el Apocalipsis, imagínense cuánta gente murió engañada. Pero ahora tenemos la Biblia, que es la palabra de nuestro Dios. Tenemos la Biblia, Jobiblos, Geneseos, que es la palabra del Evangelio. Que bendiga a Jairi Barrios, Lobito Ramos, David Iscott, Norman Batten, Juárez Son Yuli, Darinel López, Jairi Barrios, gloria a Dios por ustedes. ¿De qué te tienes que cuidar? Sigamos haciendo hincapié en eso. Te cuidas de la gente. Y muchos creyentes se cuidan de Dios. Creen a Dios acusador y Dios no es así. Y no se cuidan del diablo. Y el diablo sí va a trabajar. El diablo no se queda quieto. Porque tiene principados, potestades, señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, maris espirituales en los aires. Pero es que yo tengo la sangre de Cristo. Pero todavía eres disonante cognitivo. Te gusta el mundo. Te gusta allá. Entonces esa disonancia tiene un precio. Porque la disonancia le da lugar al diablo. Te juntas con impíos. Vives con quien vives. Eres disonante. Tu cabeza está enferma. Sea que el cerebro ya no sirve o los demonios se están aprovechando de tu mente. A los servidores de Satanás se les puede llamar demonios, daimonión. Recuérdenlo. Ya se les está olvidando un poquito. Se les puede llamar neumatos cacos, espíritus inmundos, espíritus inmundos, espíritus malos,
neumatos planos, que son espíritus desgarradores, neumatos acatartos, espíritus destructores, en gran forma. Y esos son los que trabajan para que el creyente no esté tranquilo, para que el creyente se meta en chismes, para que la gente empiece a juzgar, para que el ser humano tome el lugar del diablo. Cuidado con los juicios. Uno, las referencias a Satanás en el Antiguo Testamento, aunque se refiere pocas veces a Satanás, el Antiguo Testamento contiene la materia prima, o sea, la dogmatología y fundamentología para desarrollar más tarde la doctrina del Hasatán, del maligno. Aparece en Edén como la serpiente que tienta a la primera pareja, Génesis 3, 1 al 5. Pero el asunto es que el Hasatán se apodera de la naturaleza animal. Por eso, si a usted le mordió un perro, pudo ser un demonio utilizando al perro para poder lograr su objetivo de dañar a la persona. Si a usted le muerde una serpiente, es lo mismo. La diferencia es que aquí muerde y allá habló. O sea, la ponzoña ahí no es meramente literal, sino es espermología, palabrero, palabrería. Utilizó la palabrería para engañar al primer hombre y a la primera mujer. Dígale que está la par suya, no deje que la palabrería, que el chisme, que la brujería que manejan algunos creyentes se apodere de usted. ¿Por qué razón? Porque hay que recordar que el trabajo del Hasatán va a ser engañar, seducir, apoderarse. Si al diablo lo que le gusta es el poder que Dios no le da, él lo obtiene de la manera más estratégica posible que pueda alcanzar. Luego el libro de Job le presenta como un ser celestial que integra la corte del Señor y dialoga familiarmente con él. Es un espíritu escéptico respecto del hombre, deseoso de encontrar defectos en él y de poder acusarle ante Dios. ¿Sabe que si hay creyentes que les gusta buscar los defectos de los demás, meterse en chismes? Hay predicadores y ministros, hermanos, buscando la forma de cómo aquel otro puede pecar y hacerlo caer. Y eso ha sucedido hasta en las iglesias. Yo discipliné a un miembro, recuerdo perfectamente, en una iglesia que buscaba la manera de encontrar al ministro haciendo algo que no sirve para luego irlo a acusar ante la gente. Buscaba la manera de acusar y vivía criticando, y viene un ministro y me dice: fíjate que este hombre es un hombre que le gusta ver cómo los ministros caen, los invita a comer, los lleva aquí, los lleva allá, se juntan con otras personas y empiezan a comer, hasta él paga, dice, y aquel ministro se empieza a embadurnar de la demás gente hasta que logra su objetivo. Así es como trabaja Satanás. Por eso cuando vamos a comer a algún lado, vamos todos, ¿verdad, hermanos? Casi nunca me invitan ustedes a comer ni a ningún lado. Y no es porque no quieran, yo les he enseñado que no es bueno. Yo tuve una experiencia con un miembro que Dios empezó a bendecir y que ustedes saben quién era y que falleció, y me invitó a comer un día, a mostrarme que Dios lo estaba bendiciendo, pero después se empezó a alejar de Dios y fue alejándose y el Hasatán apoderándose hasta que lo mató. Ahora dejó viuda, dejó hijos. ¿Cuánto ministro no ha caído en pecado por estarse yendo a comer con los miembros a cualquier restaurante? Y después viene el castigo, porque no lo hace con todo, sino solo con lo que le conviene. Por eso disculpen ustedes que yo no me los lleve a comer a unos y a otros, no, el día que los invite, mejor nos vamos todos a donde sea, pero no uno solito. Dios, tal vez no soy tan listo ni tan inteligente, tal vez soy bastante bruto, pero pienso un poquito.
El Satanás quiere encontrar defectos en usted. Dígale que está a la par suya, Satanás quiere encontrar defectos, pecados, errores, para después acusarlo. Oigan, practicantes, lástima que no están los demás. Así es como el diablo puede trabajar con ustedes. Así es como el que es usado por el diablo hace, hermanos. Ahí anda buscándole. Hasta lo manda a investigar. Hasta le manda que lo miren dónde anda. Le toma fotos, le hace filmaciones. ¡Satanás! Hoy los teléfonos son armas punzantes y contundentes. Pero el que hace eso se llama, hablen claro pues, no sean mudos. Lo que están viendo, digan cómo se llama. Satanás quiere buscarle a usted. Por eso no, el problema no es la gente. Porque a la gente se le puede hablar o se le puede callar. Con la palabra. Pero al diablo no. A los demonios no. Y si una persona está utilizada por Satanás, ahí sí hay que tener cuidado. Porque Satanás va a buscarle hasta encontrarle algo. Y como todo ser humano es errorista, todo ser humano por naturaleza es pecador desde la caída en el huerto del Edén. Por eso siempre he dicho, yo me he dado cuenta de algo en la vida, que el que está bien hoy, por eso dice la Biblia, es que el que esté en pie, mire que no caiga, porque en 10 años puede estar caído. El que esté en pie, cierre la boca. Y mire que no caiga, porque de repente el Hasatán y los demonios sacatartos, los demás, se van a apoderar. Y cuando va a estar de jeta en el mundo, patas arriba con el diablo, porque lo usó Satanás alguna vez, acusó, habló, chismeó, se metió en lo que no le importaba. Es un ser malvado. Él no advierte. Él no le dice, te voy a hacer tal cosa si haces tal cosa. No. Él ataca. Sin piedad. Es despiadado. No tiene misericordia. No sabe qué es la misericordia de Elohim. Lejese de Elohim. Está ansioso de desatar sobre los hombres toda suerte de males, incluyendo el crear motivación a blasfemar a su Creador, como fue en el capítulo 1 y 2 de Job, que utilizando a la mujer le decía a Job, maldice a Dios y muérete. ¿Quién va a hacer eso? El Hasatán. ¿Cuántos pueden decir amén, hermano? Gloria a Dios. Tengan cuidado con el Hasatán. Ese los busca todos los días a través de sus emisarios. En una visión el profeta Zacarías ve la purificación e investidura del sumo sacerdote Josué, capítulo 3, verso 1 al 5. Junto a este aparece el Satán, el Hasatán, acusando al servidor de Jehová. Se cumple su papel como el ángel de acusador, aunque no es un ángel, sino es un querub, como el querub acusador, quien es el antagonista del ángel del Señor. El cronista le presenta como el que incita a David censar al pueblo de Israel con un mal que fue castigado por Dios, 1 Corintios 21:1. Cuando David censa al pueblo, Dios se enoja con él y le dice que ha sido utilizado, ¿por qué? Por el Hasatán. Digan amén, hermanos. Digan que está la parcilla, cuídese de Satanás. No se cuide de la lengua de su mujer ni de su marido, del Satanás. No se cuide de la lengua de los hijos, ni de la familia, cuídese de Satanás, que puede utilizar a cualquiera. Por eso,
Desde el Antiguo Testamento la neumatología es necesaria, conocerla. Punto número 2, los nombres del Hasatán, de los demonios, se pueden revelar, como nos hemos dicho. Hasatán, diaboló. Pero Satán también puede querer decir adversario o uno que acecha. Y el diablo griego diabolos, acusador, calumniador. Así que él es el adversario por excelencia que se opone a la causa de Dios y su pueblo. El término Satanás aparece 34 veces en la Biblia y el vocablo diablo 33. Las Escrituras en el Nuevo Testamento nos muestra claramente, y en el Antiguo Testamento, que al Hasatán se le dan diferentes epítetos también, además del griego y el hebreo. Apocalipsis capítulo 9, versículo 11, rey de los demonios. Apocalipsis 9, 11, ángel del abismo que se llama Abadón, y en el griego Apolión, destructor. Apocalipsis 12, 10, el acusador de nuestros hermanos. ¿Cuántos pueden decir amén? Mateo 12, 24 también se le llama príncipe de los demonios. Por eso Jesucristo le dice a aquellos: si yo por el dedo de Dios yo fuera a los demonios, o el neuma hagión, ciertamente a vosotros se ha llegado el reino de Dios. ¿Por qué? Porque le decían: por el príncipe por el Belcebú, príncipe de los demonios, echa afuera a los demonios. Pero entonces Cristo le dice: ¿cómo cree usted? Es una casa dividida, no permanece. Un reino dividido no permanece. ¿Cómo Satanás puede echar fuera a Satanás? Eso no es así. Si yo por el Espíritu de Dios, quiere decir que los mismos fariseos sabían de la existencia del Hasatán y le llamaban el príncipe de los demonios, Baal Zebú, que también significa el príncipe de las moscas. No es que las moscas sean demonios, pero en una mosca cabe un montón de demonios. Las moscas son productoras de virus o de transmisoras de virus y de bacterias y de bacilos. ¿Qué más, doctor? De todo lo que enferma, de enfermedades, tifoidea, todo eso, ¿va? Entonces, ¿cómo se le llama? Príncipe de los demonios. También se le puede llamar Belial, pero ahí se confundían muchos, porque el Belial no es el Hasatán en sí, es un espíritu inmundo que incrustado en un ídolo se convierte para el ser humano en un espíritu de inmundicia. Este nombre derivado del vocablo hebreo que significa inútil, ruin. En aquel tiempo se aplicaba la palabra sedim para poder llamar a los ángeles caídos. Tofetín, Tofet caído, sedim, principado. Tofet caído, Tofetín, caídos. Principado. ¿Cuánto le dan gloria a Dios en esta hora? Aplaudámosle a Jesucristo. Dios bendiga a Malaí Escobedo, Alberto Juárez, que van de viaje para Florida. Linda Saíd, Efraín Jorge, gloria a Dios. José Mendoza, Jerónimo Herrera, Heber, Jackie Castañeda, gloria a Dios por ustedes. Gio Mejía, Yulisa Pérez, qué lindo por estos hermanos. Entonces, vemos cómo también se le llama el engañador, el cual engaña al mundo entero. Apocalipsis 12:9, la serpiente antigua, un enemigo total. Mateo 13, 28, 29, enemigo de los hijos de Elohim. También se le llama mentiroso y padre de mentira, Juan 8:44. El Dios de este mundo, segunda de Corintios 4:4. Homicida, príncipe de la potestad del aire.
No es limitado a la tierra, sino dirige en los lugares celestiales, aunque vive en el Abadón, el príncipe de este mundo. Cristo dice, vamos de aquí, porque el príncipe de este mundo nada tiene conmigo. Se podía referir al Satanás como Hasatán, como no una persona como el rey Ciro, usado por Satanás, poseído por Satanás. En el momento en que Pilato se entrega a Cristo, Pilato no lo quería hacer, pero Satanás tomó su cuerpo y su mente, y solo Satanás pudo enviar a la muerte al Señor Jesucristo. Pilato no lo quería hacer, pero el Hasatán lo usó. Por eso debemos tener cuidado, hermanos, y podemos ver concluyentemente que el ser humano no debe tanto tener temor al ser humano o pelear con el ser humano, porque la Biblia dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados y potestades, señores del mundo y gobernadores de estas tinieblas. Tenemos que saber que hay un Hasatán, que hay demonios, que hay seres inmundos, sucios, poneros, que están al servicio directamente del Hasatán para arruinar la vida de los creyentes ya en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento no se definía la clasificación de los demonios, pero ahorita ya, y el apóstol Pablo lo enseña. Tomen la armadura, la espada del Espíritu, tomen el yelmo de la salvación, porque hay enemigos que no vemos y que son los productores de todo el mal que existe, de todas las mañas que existen, de todo el pecado que existe. Así que hay que reconocer la vida espiritual. La vida espiritual no es ser espiritualista o santulonista. La vida espiritual es conocer y reconocer los neumas, el mundo neumatológico y la gran gama de estratos neumatológicos que existen, que son a los cuales tenemos que controlar, sujetar, avergonzar, amarrar y echar fuera en el nombre de Cristo Jesús. Así que, hermanos, no demos lugar al diablo. Por eso, Primera de Pedro 5:8 dice, sed sobrios y velados, porque el diablo, vuestro adversario, como león rugiente, anda buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos sobre vuestros hermanos en el mundo. Oremos al Señor en esta hora y avergoncemos al diablo. Amarremos al Hasatán. Orando todos, Padre, te damos gracias, porque la palabra de Dios permanece para siempre. La palabra de Dios es sempiterna, Señor. Tú eres el mismo de todos los tiempos, porque para esto apareció el Hijo de Dios, para destruir las obras del diablo. Para eso vino Jesucristo, para darnos vida y vida en abundancia. Gracias, Señor, por mis hermanos que están en las redes sociales, dispuestos a vivir tu palabra y a cuidarse del acecho, del ataque del diablo, del enemigo Hasatán. Bendice hermana Leire Barrios, Eva Cardona Juárez, Son Yuli, Paula Riscaché de Cacazú, Madaí Escobedo, Alberto Juárez, Linda Said, Efraín Jorge, José Mendoza. Gracias por tu palabra, oh Dios, porque para esto apareció el Hijo de Dios, para destruir las obras del enemigo. Arrancamos toda hechicería, arrancamos toda brujería, toda obra de los demonios sea lanzada al Abadón. Bendito sea tu nombre, bendita sea la misericordia de Dios. Gracias por mis hermanos, y te pido, Padre, que en el nombre de Jesucristo toda hechicería y brujería sea aplastada. Bendice a Aldi Escalante, bendice a los miembros de la Iglesia Central, ancianos, diáconos, sugieres, diaconisas, miembros en las sociedades, presidentes, presidentas. Aplasta la obra del enemigo, la obra de los demonios, en el nombre de Cristo Jesús, porque estas señales seguirán a los que creen.
En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y bebieren cosa mortífera. No les hará daño sobre los enfermos, pondrán las manos en los enfermos, sanarán. Bendice a Santiago Reyes, ministro de Dios en Los Ángeles. Marisol Pastor de Vargas. Limpia, Señor, esas vidas. Avergüenza al enemigo. Levanta, Señor, el ánimo de tu pueblo. Levanta el ánimo del perezoso, del haragán. Levántalo, Señor, porque esos son espíritus inmundos. El diablo ha querido arruinar la obra. El diablo ha querido arruinar a tus hijos. El diablo ha venido a hurtar, matar y destruir. Pero yo he venido, dijo Cristo, para que tengan vida y vida en abundancia. Esos demonios acusadores, esos demonios chismosos que se meten en creyentes y hasta en predicadores, en el nombre de Jesucristo, los amarramos y los quemamos con el poder del Espíritu Santo. Esos demonios del chisme en las iglesias, de habladurías, de censura, de crítica, en el nombre de Cristo Jesús, sea cerrada la boca de los leones, sea cerrada la boca de los leones, como cerraste la boca de los leones que no se pudieron comer ni devorar a Daniel, Señor. Así cierra la boca del chismoso, del sinvergüenza, de aquel que en lugar de darle lugar al Espíritu Santo, se dedica a prevaricar, a destruir como el mismo diablo la vida de los hijos de Dios. Avergüenza al diablo, Señor, y todo espíritu inmundo, cochino, que quiera arruinar la obra de Cristo, ganada en la cruz del Gólgota, en la vía dolorosa, en la resurrección, en el nombre de Jesucristo, tu gloria se manifieste, porque para esto apareció el Hijo de Dios, para destruir las obras del diablo. Manifiéstate, Dios del cielo y de la tierra. Bendice a Aníbal Tomás de León López Adriana. Guarde esa vida, Señor, y aplasta la obra de los demonios. El diablo viene a hurtar, matar y destruir, pero yo he venido, dijo Cristo, para que tengan vida y vida en abundancia. Y cualquier hijo de las tinieblas, del escote y del jotec, sea atado de pies y de manos. La gloria es tuya, Señor, por Cristo Jesús, mi Salvador. Te alabo y te bendigo. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Guarda a mi hermano Israel Hernández. Obra, Señor, en esa vida. Sana al enfermo, sana al enfermo, liberta al cautivo y danos tu victoria sobre victoria, porque para eso vino Cristo, para darnos vida y vida en abundancia. Por Yehoshua nuestro Salvador te alabamos y te bendecimos. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Bendice a Juárez, Son Yuli, haz la obra, Señor. La gloria es tuya, la gloria es tuya, la gloria de Cristo, la gloria del Espíritu Santo. Y todo hijo del diablo sea atado y avergonzado. Todo neuma del Hasatán, toda obra de los demonios echado fuera. Por Cristo Jesús nuestro Rey y Señor. Amén y amén. Que Dios le bendiga. Y sigamos adelante en el Evangelio de Cristo. Un saludo a mis hermanos en Guatemala, México, Estados Unidos y el mundo, desde la Iglesia Central, con los sugieres, diáconos, ancianos y gente que ama la palabra. Shalom, shalom, shalom. Amén.